Hijaos, qué short traigo hoy. Madre mía, aquí tenemos uno de los 7 guerreros del mar en One Piece. El cetrero fantasmal, esto es increíble. Me vieron este set último del barco Baratia. Madre mía, tío, ¿cómo se sale? Fijaos con la espadota detrás y con el puñal con el que pelea contra Zorro en los primeros capítulos, tío. Joder. Y está buenísimo este, tanto la saga de este. Bueno, que no es saga, no, son capítulos. Tanto los pude ver en normal, en la serie real, que como en las de dibujos. Ya lo vi pelear contra Zorro. Y es guapísimo, de los malos creo que es el mejor, aunque no vi toda la serie aún, pero me gusta este tío como malo. El cetrero fantasmal, en inglés se llama de otra manera, pero a mí me gusta más cetrero fantasmal. Está guapísimo mirar cuando llega en su barco, todo pancho allí y reta a todos, tío. Oh, y de un golpe de espada mueve los mares y no sé qué más. Y estuvo guapísimo. Y la figurita esta está guapísima también, fijaos. Uno de los 7 guerreros del mar, a ver si puedo tenerlos todos, ¿eh? Aunque no sé si vengan en más sets, porque sí, creo que no hay más sets ya. No sé. Tengo que buscar. Pero está guapísimo. Lo armamos aquí en un poquito, tiempo. Y ahora vamos a seguir con el barco, este restaurante. Os dejo este shot por aquí para que veáis al cetrero. Y es que es de chiste, tío. Y es el único que le ganó a Zorro por ahora. Fijaos, tío. Con el puñalito ese pequeño y la espadota que lleva a la espalda. Bueno, pues aquí os dejo este short. A mí me encanté, por eso decidí enseñarlo antes ya del set. En un short, por eso. Porque me encanta, tío. Bueno, me piro ya a seguir montando el barco este, el restaurante. Chao, chao.